rápido, ¿cierto? Todo lo demás se va a ver lento, pero así es como funciona el tiempo, o sea, esa es la relación que se establece. Si un objeto va muy rápido, todo lo demás se ve muy lento, pero no hay otro tiempo, es el mismo tiempo, sino que esos objetos al desenvolverse de modos diferentes generan relaciones diferentes con respecto al tiempo, pero no otros tiempos, o sea, no como diferentes conceptos de tiempo, no, ya con el mismo concepto de tiempo lo podemos entender. Incluso si un objeto va muy rápido y parece como si el tiempo se detuviera, pero en realidad no se para o el objeto no puede ir por fuera del tiempo, sino que el objeto sigue viajando en el tiempo, ¿cierto? Esto es lo que tiene que quedar en claro y su relación con los diferentes objetos. Eso es lo que yo quiero insistir para que se logre captar cómo se mantiene esa medida del tiempo general, universal, sin necesidad de estar creando múltiples tiempos relativos que no vienen al caso. Bueno, vamos a ir con el siguiente punto. El séptimo, el tiempo no es relativo, sino el modo en que se desenvuelve un objeto con su velocidad con respecto a la medida del tiempo clásico. Lo relativo es ese movimiento y no el tiempo mismo. Lo que se entiende por relativización del tiempo es más bien, ojo aquí, la perspectiva que se da del tiempo dependiendo del objeto que esté siendo analizado con sus propiedades en función del tiempo mismo. Aquí lo que hago es una insistencia de saber diferenciar qué es el tiempo, cuál es la medida del tiempo, cuál es la velocidad del tiempo y cómo los objetos con sus velocidades, con sus propiedades, cómo al desenvolverse en la existencia se relacionan con esta objetividad del tiempo, cómo se relacionan con ese tiempo. Si yo quiero que imaginemos dos objetos con sus propiedades y sus velocidades, cómo se relacionan con este tiempo objetivo, con esas características de ese tiempo objetivo, ¿cierto? Y ahí la situación cambia cuando lo analizamos porque ya no tenemos que crear diferentes tiempos relativos, sino que vamos a pensar cómo se desenvuelven esos objetos, sus ritmos en función a esta objetividad. Es decir, seguimos pensando el universo desde un imaginario de totalidad, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar otro punto, el octavo. Dice, la ventaja de esta visión del tiempo objetivo es que integra la totalidad de la existencia en una medida general y no necesita crear dilemas innecesarios con múltiples tiempos relativos, sino que al identificar cómo se desenvuelven los objetos con respecto al tiempo mismo, es que puede verse que es más un asunto de perspectiva propia del tiempo que de diferentes conceptos conceptos de tiempos relativos. Voy a volver a leer este octavo punto, porque me parece muy interesante para sostener mi teoría de que el tiempo es objetivo y no relativo. Miremos. Octavo, una ventaja de esta visión del tiempo objetivo es que integra la totalidad de la existencia en una medida general y no necesita crear dilemas innecesarios con múltiples tiempos relativos, sino que al identificar cómo se desenvuelven los objetos con respecto al tiempo mismo, es que puede verse que es más un asunto de perspectiva propia del tiempo que de diferentes conceptos de tiempos relativos. O sea, aquí lo que hay que pensar no es, hay que pensar es cómo nosotros nos desenvolvemos como sujetos con nuestras velocidades con respecto al tiempo mismo, a su velocidad, a su medida del tiempo, cómo nosotros estamos en relación a ese tiempo, en relación a ese concepto de tiempo, y veremos que en esa manera de entender los fenómenos en relación a ese tiempo, no tenemos que crear múltiples conceptos de tiempo relativos, sino cómo nosotros estamos en función a ese tiempo
objetivo, es la percepción entonces de esos diferentes objetos en función a ese tiempo objetivo, lo que es aquí, digamos, como se tendría que analizar de manera apropiada los diferentes fenómenos, no crear diferentes tiempos objetivos, sino que si yo me desenvuelvo de una manera diferente respecto al tiempo, la lógica temporal que yo voy a seguir con respecto a otro cuerpo va a ser diferente, pero eso no va a generar otro tiempo relativo, como si hubiera otro tiempo de más allá del tiempo, no, sino que el tiempo se mantiene como medida objetiva. Bueno, vamos a mirar el noveno punto. Aquí pongo ya como implicaciones teóricas de lo que esto podría arrojar. Dice, el noveno, a nivel social, este concepto de tiempo puede facilitar la comprensión de actividades físicas, por ejemplo, en competencias cuando se reduce el análisis a mera destreza, ya que esta visión amplía su indagación con el hecho de que podemos considerar a los sujetos desde sus perspectivas y acciones en relación a este tiempo objetivo y poder buscar así el perfeccionamiento de técnicas, pero ante todo el reconocimiento o conocimiento de cómo se desenvuelven las actividades humanas bajo una lógica clara, temporal, objetiva. Es decir, cuando nosotros nos imaginamos, por ejemplo, a dos jugadores de tenis y alguien le pega más rápido a la pelota que otro, alguien puede simplemente decir, ay, es cuestión de destreza, es destreza, este jugador juega mejor que este. Pero en este caso, con esta teoría y con este enfoque, estamos viendo es que la relación del tiempo la relación que está teniendo cada uno de estos jugadores con el tiempo objetivo es diferente y podemos indagar cuáles son esos factores, por ejemplo, sociales que influyen en que esa destreza exista a un nivel superior o inferior en un jugador. Entonces miremos que aquí estamos integrando desde la filosofía, ¿cierto? Con cuestiones físicas, la manera en cómo dos jugadores están jugando, ¿cierto? Al tenis sin decir simplemente, es que este jugador le pega más rápido a la pelota por mera cuestión de destreza. No, aquí estamos viendo cómo esos dos jugadores, cómo esos dos objetos, cómo esos dos fenómenos del mundo se están desenvolviendo de cierta manera con respecto al tiempo mismo, ¿cierto? Y si lo hacen, ¿por qué? O sea, ir más allá de esa destreza y pensar que, por ejemplo, pueden haber ciertas condiciones sociales que hacen que este jugador pueda reaccionar mucho mejor con respecto a su perspectiva, con respecto a ese tiempo objetivo, pueda tener mucha mejor, digamos, integridad para captarlo a tal punto de que él pueda reaccionar mucho más rápido, pero ya hay que relacionarlos en función a esa objetividad. Entonces esto va a ser muy bacano porque va a permitir evaluar mucho mejor actividades como los deportes y demás actividades que queramos, digamos, comprender de los sucesos humanos y de otros fenómenos. Miremos el 10º punto. A nivel psicológico puede servir para entender procesos como la reacción de los individuos dependiendo de su estado de ánimo, ya que puede mejorarse la calidad de vida al entender el cómo se da la atención de un individuo a nivel físico en relación al concepto del tiempo objetivo y la perspectiva individual del tiempo en relación a ese tiempo físico objetivo y cómo puede mejorarse o trabajarse potenciando las actividades o cambios sociales que sirvan para mejorar la situación clara de relación temporal clásica con la propia vida actual y mantenerse activo y presente en los momentos. Eso es muy interesante porque vamos a ver cómo las personas a nivel psicológico se están relacionando con este concepto de tiempo objetivo, ¿cierto? Cómo en su día a día, digamos que pueden reaccionar más rápido o más lento conforme a una actividad y esa reacción más rápida o más lenta de una actividad,
¿cierto? Cómo los factores sociales de esta persona afectan su estado de ánimo y al afectar